Dios les bendiga, hermanos y amigos. Soy el pastor Gustavo Morales y quiero compartir con ustedes en este video una lista de cosas positivas que esta pandemia del coronavirus viene a dejar a nuestra vida. Van 5 meses del año desde que esta pandemia se ha extendido y ha ocupado a las naciones en el mundo. Comenzando allá en China el 31 de diciembre del 2019 y hasta la fecha actual de este mes de mayo en el que nos encontramos. Para algunos se extenderá posiblemente hasta junio, julio y ocupará casi más de la mitad del año. Todo lo que se escucha, hermanos, en cuanto a esta situación, pues la mayoría de las cosas son negativas, muchas de ellas basadas en falsas noticias o en especulaciones. La realidad es que este virus existe, ¿verdad? Hay gente cercana que lo está padeciendo, hay gente que ha perdido seres queridos y es una realidad, no podemos negarlo y ganaríamos poco en especular si esto es verdad, es mentira, si es político, si es económico, no causaría una diferencia en nuestras vidas. Y eso no quiere decir que nos tengamos que mantener en la ignorancia o que seamos indiferentes a lo que esto está sucediendo, pero hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Como cristianos debemos ver estas cosas que están sucediendo desde una perspectiva bíblica, cómo lo ve Dios esta situación. Eh, Creo yo que ha causado cambios, sí, estadísticamente, hermanos, se dice que mucha gente ha caído en depresión a causa el encierro por esta cuarentena. Va a aumentar el número de divorcios, puesto que muchos matrimonios ya traían problemas arrastrando, no arreglados, una relación que se hacía cada vez más insoportable, y es triste porque eso no debiera ser así, ¿verdad? Pero cuando somos cristianos lo entendemos de otra manera y de otra perspectiva y sabemos que Cristo es la solución a todo matrimonio y a toda situación. Pero ha causado cambios en las familias, ha causado cambios a nivel personal, ha causado cambios a nivel laboral. Mucha gente perdió sus trabajos, no estábamos preparados, mucha gente, nadie yo creo que esperábamos esta situación, que a estas alturas del año nos encontráramos viviendo bajo estas circunstancias. Y sin duda es que a muchos les ha cambiado también en lo laboral, en lo económico, ha cambiado la sociedad, ha cambiado la política. Y no solamente por la cuarentena, pero aun cuando esta cuarentena pase y entre comillas todo regrese a la normalidad, no volverá a ser lo mismo. Seguirá habiendo cambios y llevará otro tiempo el reacomodo que todo esto va a llevar por los resultados que esto ha dejado. Entonces, de alguna manera, hermanos, nos cambió la vida actualmente y nos va a seguir cambiando. Como lo he dicho, no estábamos preparados. Mucha gente, otros de los daños que esto ha dejado de manera negativa es que mucha gente tiene insomnio, no duerme durante las madrugadas, por la ansiedad, por la desesperación, por el temor, por la incertidumbre que esto está generando, una pérdida de la noción del tiempo, como he mencionado estas cosas en otros videos, de no saber en qué día se encuentran de la semana, puesto que todos los días son muy repetitivos y muy parecidos. Entonces eso hace que haya una pérdida de la noción del tiempo. En fin, muchos cambios que esto está generando, hermanos, en la vida de los seres humanos. Pero, ¿cómo tomamos esto? ¿Qué es la actitud? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, creo que como cristianos debe ser una perspectiva bíblica, una perspectiva basados en la palabra de Dios. El día de ayer predicaba un mensaje que si no lo vio se lo recomiendo y le animo a estar durante los servicios que transmitimos en vivo, porque la idea es que estén ustedes como congregación. Para que ustedes estén siendo alimentados. Entonces es muy importante que sábado en la noche no se desvele y el domingo en la mañana se conecte, ¿verdad? Nosotros en lo personal oramos, estudio para predicar los mensajes, para compartirlos con ustedes y madrugamos también a alistar todo para que a la mera hora tratar de que haya lo menos posible
de errores, ¿verdad? Y estar haciendo pruebas. Entonces le animo, por favor, a de alguna manera colaborar con este esfuerzo y sobre todo a ser responsables en congregarnos, aunque sea de esta manera, porque a final de cuentas lo hacemos para Dios. Pero el día de ayer prediqué un mensaje que titulé Perspectiva bíblica del fin de los tiempos, donde hablo cómo vemos esta pandemia que estamos viviendo, cómo lo tomamos como cristianos, cómo lo tomamos de acuerdo a lo que la Biblia dice y enseña. ¿Será verdad? ¿No será verdad? En cuestiones de la vacuna que se está hablando y que viene sonando cada vez más fuerte. En la cuestión económica se habla de una nueva economía mundial, una globalización. Pues bueno, todo eso lo toqué en esa enseñanza y le animo a poderla ver y a poderla compartir. Usted se mete a mi Facebook, Gustavo Morales Santamaría, y ahí en mi perfil usted la va a encontrar titulada así como Perspectiva bíblica del fin de los tiempos. Bueno, yo creo dos cosas en cuanto a esto. Primero es que esto que está sucediendo anuncia que Cristo viene pronto. Posiblemente yo creo que seamos la generación del rapto, del arrebatamiento. Yo creo que Cristo no tarda en venir. Pudiera ser este año, pudiera ser el próximo. Pienso que ya no va a pasar mucho tiempo sin que Él venga, porque muchas de estas cosas se están ya acomodando hacia el fin del mundo, hacia el arrebatamiento de la iglesia, hacia la manifestación del anticristo. Entonces, en esa perspectiva es que nos encontramos ya. Como el Señor dijo que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Hay muchas cosas en cuestiones de profecía que ya se están cumpliendo y que prácticamente yo veo casi todo el escenario puesto para que Cristo venga y posteriormente el anticristo se manifieste. Entonces, ahí hablamos de eso, de esa perspectiva bíblica, pero mientras tanto, ¿qué lecciones nos puede dejar esto? Bueno, dice Jeremías 29:13, me buscarán y me buscaréis, dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice segundo libro de Crónicas 15:2, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis él también os dejará. Pienso que este tiempo, una de las lecciones que nos deja es entender que es tiempo de buscar a Dios, que es tiempo algunos de hacer cambios, de hacer ajustes en su vida espiritual. La vida espiritual el hombre, tanto creyente como no creyente, en la mayoría de los casos estaba sepultada, estaba devastada, porque primero era el trabajo, primero eran las ocupaciones, primero eran, en el caso de los matrimonios, ¿verdad? Primero eran las responsabilidades, y no está mal ser responsable, ¿verdad? Las responsabilidades que tiene una familia, que conlleva un hogar. En el caso de los niños, los jóvenes, las escuelas, las amistades, las diversiones, los placeres, y la vida espiritual de muchos tristemente estaba rezagada, estaba estancada, estaba olvidada, estaba enferma espiritualmente o enfermo espiritualmente, por así decirlo. Y yo creo que esto viene a mostrarnos los tiempos que estamos viviendo, que es tiempo de buscar a Dios. Por eso, como lo he mencionado, Dios cerró muchas cosas, paró muchas rutinas en la vida del ser humano para que podamos entender que es tiempo de buscarle. La palabra de Dios nos dice ahí en Amós, en el capítulo 5, le dice al pueblo de Israel, buscadme y viviréis. El ser humano tiene que entender que si no le buscamos no podemos vivir, y que es tiempo de retomar esta parte espiritual. Dios nos hizo seres tripartitos. Esto quiere decir que somos espíritu, alma y cuerpo. Y las tres partes son importantes, pero la mayoría de la gente tenía olvidada su vida espiritual. Tenía esa parte espiritual ocupada, algunos que no son creyentes, ocupada en brujerías, en hechicerías, ocupada en cosas que no estaban acercándole a Dios, sino que estaban alejándole de Dios, tratando de solucionar problemas, solamente los estaban complicando
al tratar de solucionarlos desde una perspectiva, vamos a decirlo así, satánica, diabólica, ajena a Dios. Entonces, esto viene a mostrar tanto al creyente como al no creyente que es tiempo de buscar a Dios, que es tiempo de acercarse a Él, es tiempo de retomar esa parte espiritual. Dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Primer libro de Crónicas 16:11. Entonces el ser humano estábamos buscando en lo material, en los placeres, estábamos buscando en la economía, estábamos buscando satisfacer necesidades espirituales de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de maneras equivocadas, de maneras que solamente nos estaban alejando de Dios, que nos estaban haciendo, quizá algunos los estaban haciendo más materialistas, más ambiciosos, más fríos, más apáticos, más indiferentes, perdiendo sensibilidad, perdiendo ese respeto, ese amor por el prójimo, por el ser humano, perdiendo esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios, esa sensibilidad de abrir su palabra y que Dios nos hablara, y esa sensibilidad a derramar lágrimas por leer su palabra, porque Dios nos hablaba, porque Dios estaba tocando nuestros corazones, porque Dios nos estaba moviendo. Esa sensibilidad espiritual se estaba perdiendo en muchos. Y cuando digo en muchos, hablo en general, o sea, hablo no solamente de las iglesias aquí en la Ciudad de México, de nuestras iglesias, sino de las iglesias en general en México y en muchas partes del mundo, donde muchas iglesias tristemente cerrando sus puertas, quedando vacías por la falta de sensibilidad espiritual que hay en los creyentes, por la falta de sensibilidad espiritual de los no creyentes a escuchar el Evangelio, muchos pensando que el Evangelio y el cristianismo es para tontos, pensando que es para fanáticos, para gente que no tiene nada que hacer, para gente que no piensa, lo cual es mentira. Todo esto viene a mostrar que lo que la Biblia dice es verdad y viene a mostrar que es tiempo de buscar a Dios. Vea la desesperación que hay en el mundo tratando de encontrar respuestas, tratando de encontrar un culpable, tratando de encontrar una solución y no lo hay. No lo hay, por eso es que existe tanta desinformación y tanta especulación, si es económico, político, si es religioso, si es de los gobiernos, si es de los más ricos y de los más poderosos del mundo. No lo hay una respuesta en el mundo a eso. Entonces eso viene a mostrar que Dios tiene la razón, que muchas veces Dios nos lleva a situaciones como estas, donde podemos decir que nos pone entre la espada y la pared para hacernos ver y hacernos entender que es tiempo de buscarle, es tiempo de buscar su rostro, es tiempo de buscar su poder, como dice su palabra, buscadlo entre tanto que puede ser hallado. Buscarlo ahorita, que es tiempo todavía de estar a cuentas con Él, todavía aquellos que no son salvos, de creer en el Evangelio. La Biblia, no sé si lo he mencionado en otros videos, pero no está por demás que lo recuerde. Estos tiempos, este tiempo es el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, el tiempo donde se está predicando el Evangelio y aquellos que no han sido salvos pueden todavía ser salvos y conocer a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Conocer a Cristo como ese Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Conocer a Cristo como el que vino a dar su vida en rescate por muchos. Porque después usted lee Apocalipsis y Apocalipsis 1 comienza con una descripción del Señor Jesucristo y nos dice que sus ojos, por ejemplo, dice que son como llama de fuego, o sea, quiere decir que todo lo examina, quiere decir que trae juicio y ya no van a conocer a Cristo. Cuando esto llegue al fin de los tiempos, al comienzo de la tribulación, ya no se va a ver a Cristo como el Cordero de Dios, sino como el juez que viene a juzgar. Como aquel que dice, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22:7. Entonces, le animo, ¿verdad? Aquellos que son cristianos, aquellos que son creyentes, que son salvos, a usar este tiempo para buscar a Dios. Es el tiempo que muchas veces queríamos, pues ahora lo tenemos. A veces decía, no tengo tiempo por el trabajo, por las ocupaciones, por las responsabilidades. Pues créame que ahora si algo nos sobra es tiempo.
Busque a Dios en su necesidad, en su desesperación, en su miedo, en su angustia, o aún, aunque usted tenga paz, tenga tranquilidad, tenga gozo, qué bueno, qué bendición, pues sígalo buscando para mantener esa paz, ese gozo, esa tranquilidad que solamente Él da cuando le buscamos. Y dejemos de buscar llenar nuestra vida, llenar nuestras familias, llenar a veces esa ansiedad, esos vacíos de manera equivocada. Es sorprendente ver cómo mucha de la gente está como Faraón. Cuando Dios mandó las plagas, Faraón se endurecía cada vez más. Dios le decía, deja ir a mi pueblo, y él decía, no lo dejo ir. Venía la plaga, y entonces ya que sentía el agua hasta acá, decía, sí, los voy a dejar ir. Y quitaba Dios la plaga, y entonces volvía a decir, no, no los voy a dejar ir. Y mucha gente está así. Está así. Yo creo que es tiempo ya de suavizar nuestra manera de pensar, nuestros corazones, dejar que Dios obre, buscarlo a Él, acercarnos a Él, búsquelo por medio de su palabra, lea la Biblia. Si usted tiene una Biblia, ahí tiene las respuestas. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aquel que es creyente lo sabe. No deje de buscar a Dios, no deje de buscar su rostro continuamente. Número 2, algo que encontramos también en esta pandemia, otra lección, es que la vida es corta. Dice Santiago, en la epístola de Santiago, en el capítulo 4, déjenme leerles el texto de Santiago 4, versículo 13, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es semejante, es mala. Mire esto, vamos ahora los que decís hoy y mañana. Iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquí claramente se ve al ser humano haciendo planes de trabajo, haciendo planes de ganar, haciendo planes para su vida, haciendo planes, pero sin incluir a Dios. Y dice aquí bien claramente, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Cómo es que no esperábamos esta situación? No esperábamos a estas alturas del año estar en nuestras casas. Seguramente es que cuando iniciamos el año teníamos muchos planes, teníamos muchos propósitos, planes y propósitos que hoy han venido a cambiar. Y a cambiar quizá para algunos pensarían para mal, pero si lo vemos desde una perspectiva espiritual, pues a lo mejor tomémoslo como que esos planes estaban equivocados, eran malos. Tomémoslos, disculpen los ruidos que se escuchan alrededor, pero tomémoslo como algo positivo, tomémoslo como algo que vino a cambiar nuestras vidas, no para mal, sino para bien. Quizá esos planes que teníamos estaban equivocados y nos iban a llevar a una destrucción, nos iban a llevar a arruinar nuestra vida. Quizá no eran tan buenos como nosotros lo pensábamos o lo imaginábamos. Y por eso Dios ha permitido que esto venga a cambiar nuestras vidas. Y por eso Dios paró todo. Entonces esto viene a enseñarnos que nuestra vida es frágil. Todos nos estamos acostumbrando a estar en casa, a hacer muchas cosas desde casa, y es difícil para ustedes, es difícil para nosotros. Por ejemplo, yo al estar grabando este video, usted acaba de escuchar los ruidos. Mis hijos me están ayudando a editar los videos y eso, y están trabajando acá al lado mío, pero a veces es difícil todo el tiempo pedirles que guarden silencio, que no hagan ruidos. Son niños, necesitan hacer ruido, necesitan correr, necesitan brincar, necesitan hacer muchas cosas. Pero vino a cambiar todo esto en nuestra vida y vino a cambiar nuestros planes. Pero no deje que sea para mal, no deje que sea de una manera negativa, sino que esto sea de una manera positiva. Vamos ahora a los que decís hoy y mañana iremos, haciendo planes sin tomar en cuenta a Dios. Pues ahora debemos entender la fragilidad de la vida y debemos entender que debemos y necesitamos incluir a Dios en nuestras vidas. Porque decían aquí, cuando no sabéis lo que será mañana, porque vuestra vida ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Qué triste es esta situación que se está viviendo.
y oremos por aquellas familias que están perdiendo a sus seres queridos. Tanto que se escucha, ¿verdad?, al respecto de esta situación, y sin duda es que para muchos dejará recuerdos muy tristes, dolorosos en sus vidas, ausencias, pérdidas muy valiosas. Pero otra vez la Biblia dice que nuestra vida es como neblina, y podemos enfermar de un virus como podemos enfermar de otras cosas. Podemos morir de una enfermedad como de un accidente, de muchas formas, de muchas maneras. A final de cuentas estamos de paso. Pero ¿cómo estábamos viviendo? ¿Qué vida estábamos llevando? Quizá para muchos, como he dicho, la vida espiritual estaba arruinada, estaba olvidada. Quizá para algunos su salud, esto vino a mejorar su salud para bien porque el ritmo de vida que llevaban o porque la alimentación que tenían pues no era la correcta, no era la más saludable, a veces por causas de todo el tiempo estar a prisa, de todo el tiempo estar ocupado en el trabajo, en responsabilidades, y no se alimentaba bien, no se descansaba bien, y pues esto vino de alguna manera, viéndolo desde una perspectiva positiva, a beneficiar a muchos. Pero esto debe llevarnos, como es este segundo punto que estamos analizando, a entender que la vida es corta, que estamos de paso, que lo que hagamos aquí, aquí se va a quedar. Nadie se lleva nada de lo que ha hecho aquí. Lo único que usted va a dejar es un buen legado, es un buen testimonio, son buenos recuerdos o malos recuerdos en la vida de sus seres queridos, en la vida de aquellos que le conocieron. Es triste que cuando hay gente que muere, muchos descansan, porque los tenían hasta acá, enfadados por su carácter, por sus palabras tan lastimosas, por su manera tan áspera de relacionarse, de comunicarse con otros. Y cuando esas personas se van, muchos descansan tristemente. Pero hay personas que con su testimonio, con su amor, con sus palabras, cuando llegan a faltar, verdaderamente se echan de menos, se les extraña. ¿Qué legado va a dejar usted? ¿Qué legado está dejando en su familia? ¿Qué ritmo de vida traía? Que estaba mal, que estaba apresurado, que Dios no estaba incluido, y Dios ha puesto una pausa para que de ahora en adelante le incluyamos a Él en nuestra vida. Él vaya por delante, Él sea quien dirija nuestros planes y no nosotros. Nosotros aquí, como dice, ellos estaban pensando en lo económico, en el trabajo, en ganar, y Dios no estaba ahí. Y ellos pensaban que eso era lo correcto. ¿Por qué digo que pensaban que era lo correcto? Porque dice en el versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, ellos estaban haciendo planes sin saber si era lo que Dios quería, sin saber si Dios quería que trabajaran en eso, que ganaran así, que se ocuparan en esto. No, lo estaban haciendo porque ellos creían que eso deberían hacer, porque eso era lo que ellos pensaban que les convenía, porque eso era lo que ellos deseaban, pero no necesariamente porque fuera lo que Dios les había mostrado que debían hacer. Y entonces la vida es frágil, y es tiempo de empezar a buscar a Dios, y es tiempo de empezar a incluirle en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en la educación de nuestros hijos, en nuestra relación con otros, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestro caminar diario. Es tiempo de incluirle a Él. Dice también aquí, pero ahora os jactáis, versículo 16, en vuestras soberbias, toda jactancia es semejante a ella. Toda jactancia semejante, dice, es mala. ¿Cuántas personas no han entendido esto que se está viviendo? No han entendido que es una realidad. Y deje usted, para no enfermarse o prevenir contagios, lo cual es bueno, pero no han entendido que esta situación es para arreglar la vida espiritual buscando a Dios, que esta situación es para hacernos pensar que la vida es corta, y que si estábamos equivocados, que si estábamos viviéndola de manera muy aprisa, de manera que estábamos ignorando a Dios, ignorando su palabra, siendo de alguna manera orgullosos, soberbios, como aquí dice, si la gente no lo ha entendido, si no lo hemos entendido, entonces no hemos aprendido la lección. Es tiempo de pensar, la vida es corta, y a lo mejor la estaba viviendo sin Dios, y la estaba viviendo muy aprisa. Algunos la estaban viviendo en pecado, algunos la estaban viviendo metiéndose en problemas, algunos la estaban viviendo de manera vacía, equivocada. Se acabó. Pensemos en estas dos cosas. Voy a seguir dando en otro video el resto de la lista. Tengo hasta ahorita 12 puntos. Solamente quiero compartir estos dos. Pensar
que es tiempo de buscar a Dios y pensar que la vida es corta y necesitamos la dirección de Dios y necesitamos el poder de Dios y necesitamos su bendición. Es tiempo de analizarlo esto también de manera personal y analizarlo de manera familiar. Que Dios les bendiga. Estoy para servirles. Nos vemos en el próximo video.